Hola a todos, yo soy Adriana Y yo soy Pablo. y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie llamada Culturas Libertad, donde entrevistamos a personajes relevantes, celebrando así la llegada de la libertad en España y especialmente nos centramos en el mundo cultural de Tenerife hace ahora 50 años. Hoy tenemos con nosotros a los hermanos Teodoro y Santiago Ríos, que son unos directores de cine y son autores conocidos principalmente por Guarapo, por Bambi y por El vuelo del Guirre. Y pues nada, les damos las gracias por estar aquí hoy con nosotros y vamos a empezar con una pequeña pregunta, que sería, para ustedes, ¿qué fue esa dictadura? Bueno, pues cuando empezamos, nosotros somos autodidactas. No había medios en casa para que fuéramos a estudiar cine en ningún sitio, teníamos interés por el cine, y empezamos aquí con el Super 8, el cine amateur que se llamó. Bueno, dentro de aquel movimiento de cine amateur hubo un tema muy interesante, que hubo un especial espacio de libertad dentro de la dictadura. Estamos hablando del 73, a 2 años de la muerte de Franco, ¿no? Cuando empezamos aquí en este mismo espacio, rodamos nuestro segundo cortometraje, el Aleph, que fue premio en la Caja de Oro, que hacía un festival de cine amateur. Y ese festival unió a un montón de gente interesada por el cine, amateur, Super 8. ¿Vale? Y empezamos a reunirnos en el Círculo de las Artes, que inauguramos como sección de cine. Yo la presidí, mi hermano estaba en la junta directiva, se encargaba de todo el tema de las proyecciones y de todas las películas que venían. Y una cosa muy interesante, de despistar a la censura. Si quieres seguir tú por ahí. Sí, bueno, siempre había, lógico, siempre había un censor, pero vamos, todo el mundo sabía por el aspecto, ¿no? Que no cuadraba y sabíamos quién era. Y luego cuando era un festival, a concurso, que hicimos una cosa que llamó mucho la atención, que era votación popular. Y la votación popular sonaba raro en aquellos tiempos. Bastante. Y entonces, bueno, pues yo iba a Información y Turismo, le proyectaba al censor y cuando sabía que venía una cosa un poco rara, pues lo distraía, le daba conversación y aquello pasaba. Eso se hizo en más de una ocasión. Realmente no hubo momentos de problemas de intervención de la policía ni de nada. De hecho, más de una vez bajaban las manifestaciones por la calle Castillo, la calle principal, y realmente no había un temor, digamos. Digamos que eran unos sensores light. Al punto que podías distraerlos sabiendo que él puede saber que yo lo estoy distrayendo porque era sobre todo en una determinada película que era muy radical en el sentido de que en la época no te iban a dejar poner. Pero allí se ponía, era un espacio de libertad. Un espacio de libertad en el Círculo de las Artes. La censura la pasaban la mayoría de las cosas distrayéndole. El régimen ya estaba en declive. Ya era más laxo, ¿no? En ese sentido. No eran tremendamente estrictos. Sí suspendieron algunas. Algunas sí las prohibieron. Pero contadas con los dedos de la mano. Y dentro del Círculo de las Artes hacíamos todos los jueves proyecciones. Claro, nosotros llamamos a gente libremente y cada realizador traía el tema que quisiera, que lo podía poner libremente. Bueno, en estos casos no hubiera ninguna censura, pero nos obligaban a pasar censura. Bueno, dicho esto, que la censura era light, que aquello estaba ya en descomposición, se veía que aquello no podía durar mucho, y ahí fue un espacio de libertad. Cada uno traía la idea que quisiera y se proyectaba libremente. Y después se debatía, cosa que también era novedoso. ¿Qué pasaba? Aquello empezó a coger fama. Y todos los jueves se llenaba el Círculo de las Artes. Se llenaba, pero a veces teníamos que hacer doble proyección. ¿Qué proyectaba? Con un proyector de Super 8 en la parte alta, sobrevoltado con una lámpara de un proyector de 16 milímetros para que en la pantalla grande pudiera ver una imagen de Super 8. Bueno, eso hoy en día se ha superado ya con la técnica, pero bueno, así era antiguamente. Y en todas las sesiones de los jueves había policía secreta, tomando notas. ¿Quién es quién? ¿Quién deja de ser quién? ¿Qué está pasando aquí? La verdad que nosotros no fuimos nunca abordados directamente por este tema. Sabía que nos estaban mirando. Sí.
pero nunca sucedió nada más. Ya después aquí se fue viendo poco abajo hasta que murió Franco. Entonces a ustedes esta dictadura no les afectó tanto como, por ejemplo, a otras personas que trabajaban en otras cosas, ¿no? Efectivamente. Vale. Entonces, ¿cómo definirían con una palabra o con una frase esta dictadura para ustedes? Con una palabra. Sí, o frase. Pero ¿dónde? En qué lugar de la península? ¿En qué actos? Es que era todo muy variado, no se puede... es que es difícil. Que fue más represión en unos sitios que en otros. Sí, Sí. El País Vasco hubo más represión, en Cataluña pero hubo más represión. donde ustedes estaban en ese momento. En ese momento donde estábamos aquí, pues la represión no era una cosa eficiente. No obstante, en nuestra película Guarapo hablamos las cosas claras. Empieza con un fondeo del cacique, que fue una represión política. Y con unos guardias civiles que, bueno, estaban en el momento que nosotros entendimos que eran un poco, te tomamos un poco a guasa. Pretendían ser autoritarios en La Gomera, imagínate tú, en los años 40, pero el cacique era el que mandaba realmente. Luego ahí pusimos otro problema, el caciquismo. Y el control del caciquismo y la connivencia entre religión, porque el propio cura también, ¿dónde está Benito? ¿Dónde está? Se recuerda una frase, buscando el que se escapó, ¿dónde está? Entonces, la connivencia que había entre Estado, religión y los poderosos caciques, ¿no? Eso está reflejado en la película Guarapo. De hecho, bueno, pues lógicamente cuando había una manifestación las vimos, ¿no? Ujú. Y la corrimos. Antes, ¿eh? Y la corrimos, sobre todo tú. Sí, yo tuve que correr alguna vez y cambiar de ropa escondiéndome porque ya iba la policía, pues era más para asustar, ¿sabes? Sí. Estábamos juntos en el Parque García Sanabria y un amigo que estaba muy comprometido con esto y estaban los coches de la policía en la calle que se dirige al Mensei y entonces nos vieron. Entonces, regla de oro en una manifestación, o estás dentro o estás a 3 kilómetros. Nunca te quedes en el medio. Eso era una de las cosas que se sabía. Y nosotros nos quedamos en el medio porque realmente pensábamos que ya había habido una carga en la calle Méndez Núñez, tiraron las sillas del bar y luego ataques de histeria de gente, ¿no? Porque una carga de los grises había que verlo en aquel tiempo, ¿no? Y bueno, la anécdota es que yo escapé, el policía me dijo, tírale, tírale, como para que yo me parara. Yo sabía que no me iba a disparar y si me disparaban no me iban a dar y no tenía por qué dispararme, la verdad. Yo era un manifestante más. Y entonces luego yo logré escapar, cambié de ropa con una familia que conocía en el Toscal. Pero mi amigo, mi buen amigo, Juanito García Herrera, fue a ver pensando que me habían detenido porque el policía corría a tal velocidad detrás de mí, lo que pasa es que yo era una gacela en aquel tiempo, ¿no? Y entonces fue a ver si me habían detenido y el destino los cruzó en el Méndez Núñez en una calle y de pronto se cruzan los policías que corrieron detrás de nosotros y él. Y entonces fue detenido, estuvo en la cárcel y después lo destinaron al Sáhara, al Ayun, que fue la época más feliz de su vida, porque él era músico y le encantaba la naturaleza y entre los fósiles, la música y todo, bueno, lo único que tuvo un problema para la familia porque ellos estaban becados y entonces eso retrasó pues 1 año y medio y luego cuando los llevaron a Madrid al tribunal para juzgarlo, ya en aquella época como habla Teo, ya eso estaba en descomposición, ¿no? Ya no era lo de otros tiempos. Entonces a él le dijeron nada, los policías dijeron que no lo conocían. Tenían instrucciones de decir, déjenlo ya. Ya el susto ya lo pasó, estuvo preso en la calle, en la cárcel de Santa Cruz y después en el Sáhara y dice, bueno, ya déjenlo, ya no vamos a liarlo más. Es que ya eran ya los últimos años, ¿no? Pero atención que después ya que vino la democracia también hubo tiroteos en la Avenida Bélgica, le quitaron la pistola a y le dispararon a un policía en una pierna. O sea que la cosa seguía hasta que fue cuando ya llegó la Concordia con el documento.
Bueno, y ustedes, como ya dijeron antes, se formaron en el cine amateur y también formaron parte de un grupo, de un círculo de bellas artes y otros lugares. ¿Cuál era el ambiente en ese Canarias al final del franquismo y cómo era hacer cine en esa época? Bueno, era empezar de la nada. Sí, sí, teníamos facilidades más aquí más que en la península, porque aquí teníamos a los indios, a la cámara, todo eso. Y entonces logramos comprar los equipos, las películas, no hay problema. Y empezamos a hacer pinitos, cada uno con sus ideas. Nosotros íbamos por el cine largo. Hicimos primero Talpa, de Juan Russo, y después El Alex, de José Luis Jorge. Y aquello ya rápidamente nos definió, porque ya en el año 75, de 50 años ahora, fue cuando montamos una primera productora canaria de Nueva York. Decidimos dejar el cine amateur y como ganamos premios, muchos premios internacionales también, dentro del cine amateur, en Francia, en la península, ¿no? Pues decidimos, aquí hay un espacio en que podemos trabajar, porque hay ausencia. Y montamos la productora hace exactamente 50 años. Y ya nos pasamos al cine profesional, y ya de ahí con la esperanza de hacer, años después, en el 87 que rodamos, 88 ya terminamos, pues nuestro primer largometraje Guanajuato. A raíz de la experiencia vivida en los documentales que fuimos haciendo por las islas, ya profesionales. Fuimos premios Fitur, medalla al mérito turístico por nuestros filmes documentales sobre Canarias, turísticos. Y ya nos lanzamos, conectamos con Madrid, con la profesión, y ya ahí se lanzó nuestra carrera profesional. Y nuestro primer documental fue El País de los Hombres Azules, en el año 75, antes de la Marcha Verde, recorriendo más de 3.000 kilómetros del Sáhara. Ese documental, una vez terminado, fue prohibido. Se iba a hacer en un espacio que ponían los jueves también, de televisión española. Intervino televisión española, juntada. Pero después nos lo compró televisión española. Bueno. Pero después, cuando vieron el documental que habíamos terminado, estaba programado incluso para un jueves, que había a nivel nacional. A nivel nacional, que siempre ponían documentales muy interesantes, en hora prime, muy interesantes. Y el día anterior lo suspenden por materia reservada. Documentales. Ahí nos censuraron. ¿Dónde se puso ese documental? Eso es el sitio de 16 milímetros ya, en formato ya profesional. Pues se pudo ver libremente en el Círculo de Bellas Artes después. ¿Dónde se estrenó realmente? En el Círculo de Bellas Artes. La sección de cine del Círculo de Bellas Artes que creamos nosotros en aquel momento. Aquello era curioso ver esas ganas de ver cosas distintas, no prohibidas, o sea, de lo que podía ser prohibido. Y entonces el Círculo de Bellas Artes se llenaba por las escaleras y había mucha gente que se contentaba con oírlo nada más. Y luego haciendo doble sesión. ¿Y ustedes recuerdan ese momento que estaban haciendo cuando el dictador murió? ¿Y lo celebraron o simplemente había como un ambiente de incertidumbre? Ya habíamos terminado el documental del País de los Hombres Azules. Precisamente ocurrió en el momento que Franco se estaba muriendo. Y se prohibió por materia reservada. Eso fue en el 75. Sí, unos días antes de... ¿No? Y entonces lo suspendieron. Y se estrenó después del 5 y no se puso nunca. En televisión española. Nunca se ha puesto en televisión española. Yo estuve a mí me cogió en el Festival de Cine de Benalmádena. Que era en sitios diferentes estaban los... Sí, sí. Es que habíamos llevado habían venido unos críticos, conocidos críticos de cine, que se habían interesado por el fenómeno del boom del cine canario amateur, no profesional. Y entonces de pronto nos invitan al Festival de Cine de Benalmádena. Y entonces allí, bueno, se anunció la muerte de... el director Julio Diamante descorchó muchas botellas de ron, porque era un festival realmente muy, muy marcado de izquierda y combativo, por llamarlo de alguna manera. Y entonces descorchó y pasó que después se suspendió el festival y eso quiso que me pasara yo con 3 o 4 días más, o no sé si una semana, en Benalmádena con el festival suspendido.
y ya cuando, en fin, esa fue Ese por donde me ríe. la historia. Estuvimos en Cuba. Cuando murió este hombre, acogimos hombres con libertad naturalmente, que ojalá te dé aquí la libertad necesaria. Es decir, que ya conocimos nosotros de pequeños en Cuba, pues fantástico, maravilloso. Y además, lo más próximo a la Unión Europea, pues fantástico. Está muy bien. Y bueno, fuimos testigos de cómo sucedió ese cambio. Y una moraleja se deduce de esto es que la vida son ciclos. Y tú no sabes realmente cuál es el que viene. No sabes qué puede pasar mañana, ¿no? Sí. Exactamente. Y lo que hoy es así, mañana es lo contrario. Entonces hay que cuidar lo que se tiene y una democracia auténtica, porque no hay otro sistema. Todavía no se ha inventado otro sistema. Todo lo demás fuera de la democracia está claro que conduce a la negación de las libertades y todo esto, del signo que sea. Del signo que sea. Leí en inglés nosotros de pequeños, miramos entonces gracias a un libro en inglés de Anne Applebaum. Esta es una mujer polaca que vive de Estados Unidos. Y escribió un libro que me leí hace un año y pico y está sucediendo exactamente. The Twilight of Democracy. El crepúsculo de la democracia. Y planteaban cómo se está yendo hacia autarquías, tanto de izquierda como de derecha. ¿Sí? Trump en Estados Unidos. Va a ser una autarquía. Putin. Por el otro lado. O sea, quieren van hacia el poder, hacia acabar con la democracia, ¿no? y poner un poder omnímodo, ¿no? Y eso es algo que tenemos que cuidar. Tenemos que luchar, los jóvenes, por que se mantengan las alternancias, la democracia, las libertades, y que crezcan en libertad. Y con autocrítica, con conocimiento. Hay que luchar contra la falta de información, contra la falta de cultura. Hay que soportar la cultura. ¿Y qué fue lo más injusto que recuerdan de esa época? Bueno, está en los periódicos. Está en los periódicos todo. Hemos hablado por la parte que nos toca a nosotros, lo de los censores y esto, y luego, pues bueno, está en los periódicos, está en la historia. Además, en una historia que, según tengo entendido, los estudiantes nunca llegan a estudiar. Cuando estás en historia contemporánea, se quedan en la guerra de Cuba, si acaso, pero no llegan a todos los acontecimientos, los golpes de Estado que hubo y tal, hasta llegar al franquismo. Quiero decir, pues a lo mejor habría que quitar un poquito más de atrás o ir más rápido para que pudieran realmente, porque se ha hecho experimentos ya. Dice, ¿usted sabe quién era Franco? Dice, no sé, era un jugador de fútbol. ¿Sabes? No saben quién era Franco. Y si no sabe quién era Franco, posiblemente no sabe, pues tira para atrás, Primo de Rivera, el otro, y entonces se quedan en lo que les digan. Y a mí lo que me preocupa es, cuando hablamos de libertad de pensamiento, perfecto, pero ojo, libertad de pensamiento no orientado hacia donde algunos quieren. No, la libertad de pensamiento que es la base de democracia, es la libertad de pensamiento para el pensamiento que cada uno quiera tener. Y en el debate se desgrana y queda lo justo, lo que sea. Porque digo que aviso, la libertad de pensamiento no es libertad en un solo sentido, es en el cualquiera. Porque esa es la libertad. Lo otro no lo es, porque si tú reprimes a uno, el otro va a intentar reprimirte a ti. Primero, no es democracia y se convierte en un país de trincheras. Sí. A veces España te huele a ti que estamos en un país de trincheras. Es como si no hubiéramos dejado atrás el horror, el espanto de la guerra, ¿no? No podemos hablar hoy en día, y saben de qué estoy hablando, de levantar muros. Eso es disparate. De quien opine contrario, convencerle de que esté equivocado. Eso sí puede hacer. Pero no puedes levantar el muro, son enemigos y a la guerra, eso no puede ser. Porque eso nos llevó a la guerra civil. Como última pregunta les tenemos una que, como saben, hoy se está celebrando los 50 años. Entonces, ¿por qué creen que es tan importante celebrar estos 50 años de la llegada de esta libertad a España y de la muerte del dictador? La democracia, la historia tenemos que tener presente. Exacto. Nosotros montamos aquí en la laguna
a principios de los 2000, el Festival de Cine Histórico de la Laguna. Eso lo montamos nosotros. Tuvimos 4 ediciones separadas. Se cayó porque los políticos nos apoyan, dejan de apoyar, pero es un festival exitoso, internacional, con montones de figuras que trajeron. El último fue muy interesante, porque fue el 50 aniversario de la muerte de Martin Luther King. Con el Colegio Luther King y estudiantes, repetimos las manifestaciones que se hicieron cuando la muerte de Luther King y las palabras en el paraíso, en la universidad y por las caminatas afuera, las últimas que dio Martin Luther King. Tengo un sueño. Además, incluso en inglés los estudiantes lo hicieron. Eso fue un evento dentro del Festival de Cine Histórico de la Laguna que hemos tratado de recuperar, pero lo hemos logrado. Podríamos hacerlo aquí entre todos. Ahí está la célebre frase que era la frase que todos conocemos, mucha gente conoce, y que era el eslogan del Festival de Cine Histórico. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Quien no conoce su historia está condenado a repetirlo. Entonces es muy, muy importante la historia. O sea, hay que estudiar, la historia es una de las... La historia y la filosofía, que tengo entendido que estuvo un tiempo que se pensó en quitar, sí, en eliminar de los... La historia y la filosofía son 2 cosas muy necesarias, porque te enseñan a pensar y la historia te enseña a darte cuenta de por dónde hemos pasado, ¿sabes? Es decir, y no se trata de... y sobre todo dejar las cosas como la leyenda negra de España con Sudamérica, con América, es la historia, el presentismo. O sea, tú no puedes juzgar con ojos de hoy en día lo que ocurrió hace 500 años. No lo puedes juzgar porque, primero, ninguno de nosotros somos aquellos. Sí. De entrada, no me vengas con culpas. A mí no me culpes de nada, de como español, que yo tenga que pedir perdón en lo que dice México, que está todo el día jugando al indigenismo. No pidas perdón. Que el Papa haya pedido perdón por las incursiones en su época de las cruzadas, eso él se lo hizo, pero exigirle a España que pida perdón por algo que ocurrió hace más de 500 años, de los cuales ninguno de nosotros fuimos aquello, y aquella gente pensaba muy distinto a como pensaban hoy. De hecho, se dudaba si los indígenas tenían alma. Y el alma de la mujer hasta el Concilio de Trento no se certificó. Entonces todas estas cosas que la cultura te hace libre. Y sobre todo, quien no está de acuerdo contigo, tiene otra opinión, pues con el debate se arregla. Pero no decir, uno es un apestado para uno y otro es apestado para otro. Es un disparate asunto, ¿no? Es de poca cabeza. El lema exactamente del festival era: conocer el pasado es importante para entender el presente y prever el futuro. Ese es el lema del Festival de Cine. Y así estuvimos actuando mientras hicimos las sesiones. Fue precioso el último año con los de Martin Luther King, con todos los estudiantes. Además, incluso ando el discurso en inglés de Martin Luther King. I have a dream. Bueno, pues todo eso fue precioso y ocurrió aquí en La Laguna. Y replicaron manifestaciones en las calles por La Laguna, por la calle de Carrera y todo, con pancartas de la época, simulando la época, y lo que estaban reivindicando, que era el abuso sobre el racismo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Bueno, pues se repitió en la calle de Santa Cruz. ¿Cree que un festival así se puede prohibir? Bueno, prohibir. Cuando se trata de prohibir, no se prohíbe nada, sencillamente que no somos tomados por él. Que igual. Y no se lo diga a nadie, porque estamos entre nosotros. La forma de prohibir. Bueno, y con esto nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias por compartir estas experiencias con nosotros. Ha sido muy interesante ya que saber más de esa época. Y nada, también queremos invitarles a que visiten el canal Culturas Libertad, donde hay más entrevistas que podrán ver. Bueno, muchas gracias a ustedes, son 2 jóvenes espabilados. ¿Son 2 jóvenes como era? ¿De conciencia? ¿Cómo dijiste tú antes? De los elegidos. Elegidos, son 2 de los elegidos. Y queremos darle un aplauso. Gracias. Gracias.